Buenas tardes a todas las personas que integran este Consejo Distrital 1 de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Siendo las 13 horas del 29 de abril del 2021, damos por inicio la sesión ordinaria a distancia de este Consejo. Pero a proceder con el primer punto del orden del día, le pido de favor al secretario explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Con todo gusto, consejera presidenta. La dinámica será la siguiente. Punto número 1, los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta de Zoom. Punto número 2, podrán activar el micrófono una vez se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Punto número 3, como anfitrión podré desactivar o activar los micrófonos en caso de resultar necesario. Punto número 4, durante el desarrollo de la sesión deberemos mantener la cámara de video activa. Punto número 5, se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta de Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Punto número 6, las votaciones serán nominativas, es decir, que solicitaremos el sentido del voto a la consejera presidenta y a la consejera y consejero propietarios electorales integrantes de este consejo. Punto número 7, durante la sesión se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexión en turno, perdón. Y punto número 8, finalmente, de presentarse algún inconveniente técnico, podremos comunicarnos con el personal de apoyo técnico a efecto de resolver la situación. Muchas gracias, secretario. ¿Alguno de los presentes tiene alguna duda o comentario respecto a la dinámica? Ok, si no lo es así, proceda, por favor, secretario, con el primer punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El primer punto en el orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera electoral y presidenta de este consejo, Tania Reyes Obeso. Presente. Gracias. Consejero electoral, Joel Javi Montes López. Presente. Gracias. Consejera María Rosa Sánchez Live. Presente. Gracias. Secretario del Consejo, Víctor Hugo Guerrero López, el de la voz, presente. Procedo a pasar lista a los representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Gracias, licenciado. De nada. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Presente. Gracias. Morena. Presente. Gracias. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Gracias. Partido Encuentro Solidario. Presente, buenas tardes. Gracias. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Consejera presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Punto número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 11 y 15 de abril de 2021. Punto número 4, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Punto número 5, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Distrital Electoral 1. Punto número 6, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales. Punto número 7, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente,
así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Punto número 8, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores de asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Punto número 9, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Punto número 10, asuntos generales. Y por último, punto número 11, clausura de la sesión. Esta consideración de las y los integrantes de este consejo, el orden del día, si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, levante la mano o utilicen la herramienta a efecto de listar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, secretario, someta a votación el orden del día, por favor. Con todo gusto, consejera presidenta. El sentido de su voto, consejera. A favor. Gracias. Consejero electoral Joel Javi Montes López. A favor. Consejera electoral María Rosa Sánchez Live, su voto. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 7 minutos. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales por si alguien desea agendar alguno. Sirva igual manifestarlo levantando la mano o con el uso de la herramienta a efecto de que la secretaria pueda listar sus intervenciones. Secretaria, ¿me puede apoyar en la pantalla para verificar si no observo ninguna, pero nada más para que... Se detectan solicitudes de intervención, consejera presidenta. Y Ok, muy bien. aprovecho para hacer constar que se incorpora con nosotros el representante del Partido Acción Nacional, el licenciado Antonio Redondo, a las 13 horas con 7 minutos. Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay solicitudes, entonces sirva, secretaria, a continuar con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El tercer punto del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 11 y 15 de abril de 2021. En virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes a los puntos 4 al 9 del orden del día, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura, consejera presidenta. Esta consideración entonces de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral, uno, la petición de la Secretaría, quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo de la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto. ¿Su voto, consejera presidenta? A favor. ¿Su voto, consejero electoral Joel Javi Montes López? A favor. ¿Su voto, consejera electoral María Rosa Sánchez Live? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 8 minutos. Es entonces que esta consideración de quienes integramos este Consejo, los proyectos de actas de las sesiones ordinarias de la sesión ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 11 y 15 de abril del 2021, por si alguien desea hacer una observación o algún comentario sobre este punto, sírvanlo manifestarlo levantando la mano o de la forma establecida. No detecto solicitudes de intervención, consejera presidenta. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, proceda por favor a someter a votación estas actas de mérito. Con todo gusto. Consejera presidenta Tania Reyes Obeso, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Joel Javi Montes López, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral María Rosa Sánchez Live, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que las actas de mérito se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 10 minutos. Se ordena a la Secretaría remitir las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este Instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Hecho lo anterior, se integren los originales al expediente en esta sesión. Proceda, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El cuarto punto
en el orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta. Primera, con el acuerdo número CGIEC diagonal 137, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa, correspondientes a los distritos electorales locales del 1 al 22, postuladas por el Partido Acción Nacional para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Segunda, con el acuerdo número CGIEC diagonal 140 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales del 1 al 22, postuladas por el Partido del Trabajo para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Su micrófono, consejera presidenta. Ahí está, no quería activarse. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Tercera, con el acuerdo número CGIE diagonal 141 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales del 1 al 22, postuladas por el Partido Verde Ecologista de México para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Cuarta, con el acuerdo número CGIEC diagonal 142, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales del 1 al 22, postuladas por Movimiento Ciudadano para contender a la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Quinta, con el acuerdo número CGIEC diagonal 143 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondiente a los distritos electorales locales del 1 al 22, postuladas por Morena para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Sexta, con el acuerdo número CGIEC diagonal 144 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa relativas correspondientes a los distritos electorales locales del 1 al 22, postuladas por Nueva Alianza Guanajuato para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Séptima, con el acuerdo número CGIE diagonal 145, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales del 1 al 22, postuladas por el Partido Encuentro Solidario para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Octava, con el acuerdo número CGIEC diagonal 146 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales del 1 al 22, postuladas por el Partido Redes Sociales Progresistas para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión.
Novena, con el acuerdo número CGY, diagonal 147, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales del 1 al 22, postuladas por Fuerza por México para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima, con el acuerdo número CGY, diagonal 148, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 22, postuladas por la coalición Va por Guanajuato para contender en las elecciones ordinarias del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima primera, con escrito de fecha 22 de abril de 2021, suscrito por el ciudadano maestro Antonio Arredondo Aguilar, representante y propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual se comunica su respuesta con relación a la convocatoria para participar en los debates. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima segunda, con escrito de fecha 22 de abril de 2021, suscrito por el licenciado Faustino Estrada Guzmán, representante y propietario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual comunica su respuesta con relación a la convocatoria para participar en los debates. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima tercera, con el escrito de fecha 23 de abril de 2021, suscrito por Daniel Rodríguez Quintero, representante propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual se comunica su respuesta con relación a la convocatoria para participar en los debates. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima cuarta, con escrito de fecha 23 de abril de 2021, suscrito por el ingeniero Carlos Enrique Sandoval Exiga, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual se comunica su respuesta con relación a la convocatoria para participar en los debates. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima quinta, mediante correo electrónico con el escrito de fecha 23 de abril de 2021, suscrito por el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas a diputado local por el Distrito 1, mediante el cual comunica su respuesta con relación a la convocatoria para participar en los debates. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima sexta, con el acuerdo número CGY, diagonal 135, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se designa al presidente del Consejo Municipal Electoral de León para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima séptima, con escrito de fecha 25 de abril de 2021, suscrito por Miguel Alejandro Guerrero Hernández, secretario del Consejo Municipal Electoral de San Diego de la Unión, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo CMSD diagonal 006 diagonal 2021 relativo a la designación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima octava, con oficio CMOC diagonal 022 diagonal 2021, de fecha 25 de abril de 2021, suscrito por Ma del Rocío Salas Ortega, presidenta del Consejo Municipal Electoral de Ocampo, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo CMOC diagonal 006 diagonal 2021, relativo a la designación de las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. 19ª, con escrito de fecha 25 de abril de 2021, suscrito por Mario Alejandro González Guerrero, secretario del Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo CMDH/006/2021, relativo a la designación de las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. 20ª, con oficio CMSF/079/2021, de fecha 25 de abril de 2021, suscrito por la licenciada Sandra del Rosario de la Rosa Manzano, presidenta del Consejo Municipal Electoral de San Felipe, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo CMSF/006/2021, relativo a la designación de las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo, de este Consejo, el informe de mérito, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. No detecto intervenciones, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Al no haber intervenciones, se tienen por hechas las comunicaciones y se ordena al secretario archivar los oficios de cuenta a este expediente respectivo. En este caso, tenemos a un representante que se cuenta presente por primera vez, si me lo permiten, para tomarle la protesta de ley. Toda vez que esta sesión es virtual, y les voy a pedir, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, que tomemos, nos quedemos en nuestro lugar las personas que estamos aquí asistentes de esta sesión y solamente nos haga favor de ponerse de pie el representante propietario de Movimiento Ciudadano, Íñigo Álvarez Ibargüengoitia, por favor, para hacerle la protesta de ley. Por favor. ¿Está listo el representante? Muy bien. Ciudadano Íñigo Álvarez Ibargüengoitia, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes de que ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y desempeñar leal y patrióticamente la función que le es encomendada. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Muchas gracias, representante. Ahora sí, vamos a darle espacio a que tome asiento. Muchas gracias, representante. Continúe, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Todo gusto, consejera presidenta. Quinto punto en el orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Distrital Electoral 1. Esta consideración de quienes integramos este consejo, el informe de mérito, por si alguien desea hacer algún comentario o observación, hágame favor de hacerlo levantando su mano o mediante la herramienta para poder registrar. Secretario, ¿me apoya? No veo ninguna. No se detectan intervenciones, consejera presidenta. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, se da por hecho este punto y se ordena a la Secretaría archivar el informe de referencia al expediente respectivo y proceda entonces con el siguiente punto del orden del día. Todo gusto. El sexto punto en el orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación, sírvase de manifestarlo levantando la mano o mediante la herramienta. Secretario, no observo ninguna intervención, ¿verdad? No detecto ninguna, consejera presidenta. Muy bien, entonces si no hay intervención, el secretario procede
por favor, a someter a votación el proyecto de mérito. Con todo gusto. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén a su aprobación, sírvanse en manifestarlo en el sentido de su voto. Consejera Presidenta Tania Reyes Obeso, su voto. A favor. Consejero electoral Joel Javi Montes López, su voto. A favor. Consejera electoral propietaria 2, María Rosa Sánchez Libre, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 25 minutos. Muy bien, se ordena a la secretaria entonces de este consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. El séptimo punto en el orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y recepción. Muy bien, esta a consideración de quienes integramos este consejo, el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer un comentario o observación sobre este acuerdo. No detecto intervenciones, consejera Presidenta. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, entonces a someter a votación este proyecto de mérito. Con todo gusto. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Tania Reyes Obeso. A favor. Consejero electoral Joel Javi Montes López. A favor. Consejera electoral María Rosa Sánchez Libre. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 27 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto en el orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está nuevamente a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Sírvase manifestarlo levantando la mano o mediante la herramienta. Secretario, no observo ninguna intervención, ¿verdad? Yo tampoco, consejera Presidenta, no detecté intervenciones. Muy bien, muchas gracias. Al no haber intervenciones, secretario, entonces proceda a someter a votación el proyecto de mérito. Procedo a someter a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Tania Reyes Obeso. A favor. Consejero electoral Joel Javi Montes López. A favor. Consejera electoral María Rosa Sánchez Libre. A favor. Muy bien. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 29 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día, secretario. El noveno punto en el orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está nuevamente a consideración de las personas que integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario o observación, sírvase manifestarlo mediante levantando su mano o por la herramienta. No se detectan intervenciones, consejera Presidenta. Gracias, secretario. Al no haber intervenciones, entonces proceda a someter a votación el proyecto de mérito.
Con todo gusto, quienes estén por su aprobación, sírvase manifestar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Tania Reyes Obeso. A favor. Consejero electoral Joel Javi Montes López. A favor. Consejera electoral María Rosa Sánchez Live. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 30 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. El 10º punto en el orden del día es el relativo a asuntos generales, consejera presidenta, del cual doy cuenta que no se agendó asunto alguno. Muchas gracias, secretario. Al no haber asuntos generales agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la secretaria proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El 11º punto es el relativo a la clausura de la sesión, consejera presidenta. Siendo a las 13 horas con 31 minutos del 29 de abril del 2021, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo como siempre a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, Buenas Lee. tardes. Buenas tardes.